Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al territorio prohibido, donde el mal urde sus artimañas, eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Y bueno, tenemos algunas noticias del camino. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cositas. Bueno, la que tenemos aquí es que parece ser que George R. Martin ha firmado un contrato con HBO de 50 millones, creo recordar que dijeron, por 5 años para la precuela de la serie de Juego de Tronos, que se situará 300 años antes de la serie que han ido sacando hasta ahora. Así pues, podemos entender que The Winds of Winter, de los vientos de invierno, que será el 6º tomo de la saga, pues se retrasará algo más de lo que se podía prever. Así que será un buen varapalo para todos los que estemos esperando el nuevo libro, y es una alegría pues saber que va a haber una precuela. Pues la verdad es que yo no había oído nada de eso, la verdad. Me ha sorprendido que siguiesen con ello después de cómo terminó el tema. Desde luego, porque el tema... Bueno, a ver, no vamos a decir nada. No, que digo que tiene razón. O sea, porque no acabó muy bien. No vamos a decir nada porque no queremos spoiler, pero que tiene tela la cosa. Esperemos que ahora, con este nuevo libro, pues desarrollo y el final sean un poco más lógicos y coherentes. Porque a mí el final, y este es el final de Juego de Tronos, no me gustó. Y bueno, tendremos que seguir esperando a ver si George R. Martin, hablando de se decide a terminarlos, porque todavía nos tiene en vilo, ¿no? Sí, parece ser que, bueno, por lo que la información que nos iba llegando de cómo iba la relación entre Martin y los productores de la serie, pues iba un poco así porque una vez ya se salieron de los 3 libros que sí que había editados, pues ya luego se fueron un poco por donde les dio la gana a los productores. O pareció que Martin no estaba muy contento por cómo estaban trabajando en ese aspecto. Entonces yo supongo que al firmar este contrato habrán firmado cláusulas de se hace lo que yo digo y no os vayáis por las ramas, supongo. O a lo mejor con esos 50 millones sí. Ha sido al revés. Eso te iba a decir, que 50 millones dan para que seas un poco flexible con tus cosas. Vamos a ver, tampoco voy a ser tan duro con lo que hicisteis, que podemos seguir trabajando juntos. Por 50 milloncejos. Una mera cantidad. Sí. 5 duros, me lo saco ahora mismo del bolsillo. Yo una pregunta que quería hacer, hablando de precuelas, ¿Fuego y Sangre sabemos algo? Porque es también una precuela, habla de la dinastía Targaryen. Pues yo no tengo ni idea sobre eso. Yo tampoco. Ni yo. Bueno, pues habrá que esperar un poquito más, porque es que yo me estoy leyendo el libro, lo tuve que dejar por falta de tiempo, que no por falta de interés. Quedé por, no sé si el tercer o cuarto rey, creo que es el cuarto rey de todos, y nada, me estaba gustando mucho. Pero bueno, que ahí habrá este tipo de cosas, porque son libros y tomos muy, muy gruesos, y sabemos que para hacer una adaptación gráfica o una adaptación a una serie, pues este tipo de cosas llevan bastante tiempo. Pues a ver qué acaban haciendo. Tras saludar como es debido y presentarnos al creador de personajes, nos adentramos dirección a la caverna más cercana, donde, como es habitual, encenderemos una pequeña hoguera, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la creación de villanos. Crear una historia de fantasía es un proceso siempre apasionante, pero que lleva implícito un montón de detalles que no dejan de ser complejos en sí mismo. Uno de los aspectos esenciales de que los autores deben estudiar con detenimiento antes de enfrentarse a este género, el género fantástico sobre todo, pues es la creación de sus propios personajes, tanto como criaturas, razas, etcétera. Y en el caso que nos ocupa hoy, pues los villanos o los antagonistas, aquel que va a poner las cartas sobre la mesa para que los protagonistas principales se puedan lucir, básicamente. Y nada, pues para la creación de villanos pues podemos tener en cuenta varias pautas. Y una puede ser, obviamente, y para empezar, que vuele la imaginación del autor, ¿no? Dentro del desarrollo histórico de la historia que estés creando. Si tiene hogar, si tiene familia, sus orígenes,
un poco todo su lore, ¿no? Más cercano. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que a la hora de crear un antagonista hay que tener en cuenta que es un elemento esencial, porque sobre todo en novelas de fantasía, pero también yo creo que en todos los géneros. Si no tienes un hilo conductor del problema al que se va a enfrentar el protagonista, pues realmente no hay trama. Con esto digo que el enemigo incluso puede no ser una persona, ni un monstruo, ni un ser animado. Puede ser incluso una entidad, puede ser un suceso adverso. No tiene por qué estar personificado ni siquiera, aunque lo normal es que lo esté. Por ejemplo, en este caso podríamos decir una novela que fuese de cataclismos o de supervivencia contra un clima estéril o una distopía de este estilo. Ahí el enemigo sería la misma climatología, la misma orografía, ¿no? Que está contra los protagonistas. Pero lo normal pues es crear un antagonista, una figura que se subsume en una persona o en una raza que puede ser de cualquier tipo. Sobre todo en fantasía vemos que pueden ser una raza maligna, monstruos, puede ser un ser tipo elfo, tipo humano, de cualquier raza, pero ya inteligente, y luego tener las características que tenga pues cualquier otro personaje. Pues puede ser un mago, puede ser... Eso ya lo que le quieras poner. Pero a la hora de determinar cuál va a ser la trama, yo creo que es esencial poner este punto como principal, ¿no? Aparte de la creación de personajes, la creación de antagonistas que van a tener estos personajes. Y ya sería el punto de partida desde el que partir la novela. Luego ya a lo largo del podcast nos vamos a extender en qué tipo de personaje va a ser, en qué tipo de antagonista, etcétera. Pero yo creo que eso es lo principal, ¿no? Establecer cuál es ese peligro al que se va a enfrentar el grupo o el protagonista o el héroe que va a dar lugar a la trama. El término antagonista no puede ser de esta forma, empieza en la antigua Grecia porque procede del término antagonistas. Entonces, claro, es muy curioso cómo ha llegado a nuestros días. Fijémonos en la gran importancia de gran influencia de los griegos que empezaron a incluirlo en los escritos. Y tal como tú bien has dicho, Alma, pues cuanto mayor sea el nivel del antagonista, pues más repercusión o más y mayor será la importancia del héroe a la hora de resolver el conflicto. Porque creo que para medir la grandeza de un héroe solamente se podrá medir en cuestión del rival, villano que se está enfrentando. Y obviamente cuanto mayor es el peligro, pues mayor habrá de ser la inteligencia del héroe. Sí, es totalmente cierto. Es decir, al fin y al cabo es la batalla entre el héroe y el villano. Cuanta más rivalidad, más énfasis hagas en el villano, más características le des al villano, más has de también crearle tú al héroe para que pueda contrarrestarlo y poder combatirlo, indistintamente de cómo quieras llevar la trama y cómo quieras hacer a cada uno de ellos. Pero cuanto más nivel tiene uno, el otro lo consigue también. Tenemos el claro ejemplo con Bola de Dragón, ¿no? Cuanto más fuerte pegaba Goku, más fuerte venía el siguiente malo, y así sucesivamente. Era un sinfín, claro. A medida que él conseguía nuevos poderes, como esto ya nadie me va a superar, siempre había el villano que lo superaba y él tenía que superar sus límites dentro de esa misma batalla, y es un bucle sin fin si quieres hacer eso. Total. Siempre superaban sus límites con gritos desgarrados, a los cuatro vientos y con músculos en máxima tensión, pero vamos que sí, efectivamente. Además, luego alcanzaban el poder, creo que en el último minuto. Era algo siempre épico, porque es curioso, porque cuando se iban a enfrentar, en vez de luchar juntos contra el villano, su estrategia era: luchemos de uno en uno, no luchemos todos juntos, porque a lo mejor esa táctica pues nos pueden clasificar de deshonrados. Vamos a luchar de uno en uno hasta que uno de nosotros consiga vencerle. Un poco estúpido también, ¿no? Era la emoción, supongo que le daba. Era como... entre todos lo podemos conseguir, pero la gracia está en que como héroe que soy yo tengo que superarme en mitad de
de la situación para vencer al villano contra el que me esté enfrentando. Cierto. Era un momento... bueno, también aparte de... No solamente creo que era Dragon Ball, también en muchas otras cosas, también en el Ultiento siempre conseguía superar sus límites. Ahora no se me ocurre ninguna, pero siempre el héroe siempre estuvo por debajo del villano y en el último minuto pues consigue pues superarle, ¿no? Ya sea porque ve que sus amigos están en peligro, en un muerte, y en ese momento en el que ve que están a punto de morir, pues consigue desbloquear esa barrera y alcanza el poder divino, llamémoslo así, el poder máximo que le permite vencer al villano. Sí, pero bueno, no siempre se da el caso de que el héroe se supera. Hay veces que sí que es verdad que en muchas historias es el esfuerzo colectivo de varios personajes protagonistas de la saga el que hace que esa unión, luchando a veces incluso en diferentes frentes o en diferentes momentos de la historia y demás, venzan a ese villano. No siempre es el héroe el único el que puede vencerlo, puede ser un conjunto de... Sí, un conjunto de factores. Esto, por ejemplo, que has dicho, se da yo creo que mucho en Star Wars, ¿no? Porque siempre está la batalla entre el Sith y el Jedi, luego también la lucha de naves espaciales, luego a lo mejor la lucha de un determinado número de personas. Entonces todo está como muy conectado. Entonces de tal manera que no es solamente que uno gane y ya está, es la coordinación entre todos ellos para que el bien acabe triunfando. Yo creo que este tipo de historias son, por así decirlo, las más realistas, podríamos decirlo, porque al final lo que te da a entender es que todos tienen que trabajar en equipo para superar esa adversidad. No es que uno consiga el gran poder, vea la luz y entonces derrote al villano. Es algo, es decir, si queremos derrotar al mal, es una cosa que depende de todos, no de una sola persona. Bueno, aquí tenemos también la película, en este caso, y incluso la historia de la Guerra de los Mundos, que al final nadie vence a los extraterrestres, simplemente es el entorno, es el clima, las bacterias de la Tierra el que se los carga. Claro, eso es a lo que me refería yo al principio. Cuando creamos un enemigo, lo que creamos es una situación adversa. Entonces, el enemigo puede estar encarnado por una persona, una figura, o puede ser una situación. En el caso de la Guerra de los Mundos, estaría encarnado por esta raza maligna que ataca la Tierra y que está sometiendo al planeta. Pero en sí el peligro no solo viene de ellos, sino viene del mismo planeta que está siendo terraformado. Entonces, el peligro realmente, el enemigo, es todo en esa historia, porque es una historia de supervivencia. Sería un tipo de enemigo global. Es un enemigo global porque no atenta solo contra los protagonistas, sino que atenta contra todo el mundo, contra todo el escenario en el que está el protagonista. Entonces es como que ya el protagonista mezcla una historia de supervivencia propia y una historia de lucha contra el mal para salvar realmente no solo su vida, sino todo su sistema de vida, porque al fin y al cabo es el lugar en el que vive. Este sería un ejemplo de enemigo. A lo mejor me equivoco, pero yo creía que en la Guerra de los Mundos, o sea, el clima no es que sea un enemigo, sino que es más bien un aliado, porque el clima es el factor decisivo por el cual los buenos, por así llamarlos, o consiguen vencer al enemigo, ¿no? O sea, realmente no es el clima. Lo que acaba venciendo al enemigo en la Guerra de los Mundos es la propia evolución. Es decir, cogen, como podríamos decir, un resfriado, ¿no? Cogen un COVID, cogen una gripe mala. Ellos no tienen el sistema inmune preparado para la enfermedad que los humanos, a lo largo de tanta evolución, de tantos millones de años, pues hemos ido adaptando. Pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando el hombre blanco llegó a colonizar las tierras indígenas, pues ¿qué pasó? Que la mayor masacre no vino de las guerras, vino de las propias enfermedades para lo cual los indígenas no estaban preparados. Entonces, en este caso no sería el clima, sería estas bacterias que han matado al enemigo. Es la paradoja de que unos conquistadores de una raza
muy avanzada tecnológicamente que puede poner en jaque a la Tierra entera, es capaz de morir simplemente por una bacteria. Y todo el giro final de la película viene a eso, a decir que los humanos nos hemos ganado el hecho de estar en este planeta. Entonces esa es la gracia. Lo que yo me refería con el clima, de que el clima es hostil en la Guerra de los Mundos, es porque realmente, si te acuerdas, lo terraforman. Los aliens están terraformando el mundo. Cosechan a las personas, las licúan y esparcen esta sangre para alimentar ese tipo de hebras que salen como plantas, ¿no? Y entonces el clima realmente se está volviendo hostil y se está volviendo pues inhabitable para el ser humano. Esas mismas plantas que rodean todo el planeta, al final, cuando los aliens empiezan a morir por las bacterias, pues realmente se quedan como muertas, como cascarones. Y esa era la cuestión. En el libro no recuerdo bien cómo lo explicaban, pero en la peli dan a entender que la bacteria que mata a estos seres es algo natural que tenemos aquí normalmente de siempre. Sí, eso es así. Por eso la gracia del final de la película es esa, que nos hemos ganado el derecho de estar en este planeta, muriendo muchísimas generaciones de personas por un virus al que nos hemos hecho inmune. Por eso, es la gracia, es el giro final. Vale. Es que claro, yo hace tiempo que no la he visto. Yo la novela no la he leído, pero la verdad es que la película, desde que la vi, me encantó y la he visto muchas veces. Yo es que, ya claro, cuando la vi era muy pequeño, no estaba del todo seguro de entender qué era lo que había pasado, pero ahora que estamos hablando ya todo tiene sentido. Y a veces yo creo que lo que tú has dicho, Alma, a veces quizás el peor enemigo con el que te puedes encontrar es un virus súper letal o la propia naturaleza, ¿no? Porque es otra situación posible a contar. Contra la naturaleza, pues ¿qué puedes hacer? Pues no mucho, porque la naturaleza siempre logra imponerse y ante eso pues debes de utilizar toda la inteligencia e ingenio para conseguir sobrevivir. Entonces, es un buen recurso a la hora de ponerla como villano en una historia. Claro, en el tema de los libros de zombies, las películas de zombies, por ejemplo, casi siempre se debe a un virus. Entonces, el enemigo podríamos decir que es el zombie, pero no es el enemigo per se, porque los zombies suelen ser muy estúpidos, suelen ser como marionetas, ¿no? El enemigo es el virus, que además, si te muerde un contagiado, te puede convertir en otro ser de estos. Entonces, claro, ahí tendríamos un enemigo muy difuso. Normalmente, cuando el enemigo es difuso, suelen ser novelas o suelen ser películas de supervivencia. Bueno, pero aún así, al fin y al cabo, sí que es verdad que el que te transmite el virus es el propio zombie, porque es el que está contagiado y el que puede transportar el virus con más facilidad y propagarlo. Pero es lo que tú dices, el enemigo en realidad sí que es verdad que es el virus. Entonces, simplemente el medio de propagación lo crearon en forma de zombie para que, pues eso, para darle también un poquito más de trama. Hay otras películas en las que el virus se propaga por aire y por otras cosas y también es igual de letal. Hombre, el crear un zombie fue un acierto, porque si no, la mayoría de películas que el enemigo es un virus acabarían como la Guerra de los Mundos, con una voz en off al final explicando el qué ha pasado, porque nadie entiende el por qué pierden los invasores. El crear un zombie te da muchísimo más juego. Sí, además te da un enemigo visible y eso también da juego. Hablando de villanos, me vais a permitir una pequeña anécdota que a lo mejor muy poca gente sabe, ahora volvemos a seguir hablando, pero es que la palabra villano surge del término en latín de villanus. Villanus, pues es que significa siervo, o déjame pensar que era lo otro. O sea, lo que significa villanus significa siervo o campesino. Entonces, claro, que realmente no es que villanus significa algo malvado, pero que es increíble cómo ha estado evolucionando el término hasta nuestros días, pues para que sea lo que nosotros lo determinemos o lo asociemos como algo malo, como el enemigo que hay que derrotar. Simplemente eso. Hombre,
Es fácil imaginarlo si, por ejemplo, te vas a la Edad Media y los de alta cuna tienen rebeliones constantes de sus súbditos, de la prole, que son los campesinos. Entonces, claro, para ellos, los villanos con el significado que tenemos nosotros eran sus campesinos, así que se puede entender bien desde ese punto de vista. Pues sí, o sea, no lo había pensado como tal, o sea, yo ahora creo que hasta que no lo has dicho, pues no se me había ocurrido ese punto de vista, pero ciertamente, o sea, yo creía que la razón por la que era villanos es que a lo mejor el término villano se asociaba quizás al segundo en jefe, podríamos llamar la mano derecha del verdadero enemigo, porque es como hemos dicho, siervo, pues entonces quizás era el que servía al ente del mal verdadero. No sé qué pensáis. También el segundo al mando de los villanos es el que está más cerca de quitarle el puesto o el asiento al mayor villano, ¿no? Es el que tiene también, es otro malo, así que tendrá sus ganas de hacer el mal, y en muchas ocasiones vemos que se quitan el puesto entre ellos para ver quién es el más malo de todos, así que también tiene sentido. Sí, a veces, o sea, la traición en el campo es muy habitual y vemos que en ellos, o sea, los valores no existen, entonces por lo tanto efectivamente a veces es una buena forma de expresar que los villanos se van destruyendo mutuamente, porque como no hay confianza, no hay honor, ni tampoco podríamos decir justicia, pues entonces al final son ellos son los que se van destruyendo. Esto podríamos considerarlo como justicia poética, no justicia entre ellos, pero justicia poética si tenemos en cuenta todo el término, todo lo general. Bueno, pues yo creo que ya que estamos hablando del tema de villanos, podemos hablar un poquito de los villanos más conocidos y más famosos, sobre todo en el tema de la fantasía, y analizarlos un poco y ver qué características tienen, ¿no? Yo propongo empezar, como ya hemos hablado en otros podcasts de Sauron, del Señor de los Anillos, y ya está bastante visto para quien nos siga en este podcast, podemos hablar de otros de los que no hemos hablado. Por ejemplo, yo voy a hablar un poquito de Artemis Entreri, que es el archienemigo de Drizzt Do'Urden. Quiero hablar de él porque me parece un enemigo muy chulo. Es un enemigo que es el antagonista del protagonista. Obviamente es una persona de mal vivir, porque es un asesino, se dedica a matar gente, pero realmente no podrías decir que es malo per se. Es decir, tampoco puedes decir que sea bueno, pero tiene sus propios objetivos en la vida, tiene sus manías, tiene sus cosas, tiene sus sueños. Obviamente es un ávido de poder, como tantos otros malvados de las historias, pero con el protagonista, con Drizzt Do'Urden, establecen una especie de relación simbiótica en la que el uno sin el otro pues ya no saben muy bien cómo hacer. Es decir, no sé si lo habréis leído, pero Artemis Entreri es tan hábil como Drizzt Do'Urden. Ambos son extremadamente hábiles. Entonces están siempre en un jaque mate, porque Artemis lo quiere muerto a Drizzt Do'Urden, sin embargo Drizzt Do'Urden no le desea tanto el mal. Entonces es esta clase de villano en la que no puedes sentir rechazo hacia él. De hecho, hay una novela que está dedicada únicamente a Artemis Entreri y a Harlaxle, que es otro personaje, digamos, de moralidad dudosa. Y ambos tienen mucho carisma. Entonces, la novela es simplemente para estos dos villanos. No es que sean malos per se, pero son los antagonistas. Y nada, quería citar esto. Ahora, si queréis vosotros hablar de otros. Claro, o sea, antes de empezar a hablar de los diferentes tipos de villanos que tenemos, quería comentar que hay diferentes clases. El villano de pura maldad, este villano siempre ha existido por naturaleza, es el villano más conocido. Luego tenemos el villano loco, el pura locura. El villano que actúa bajo una enfermedad, parecido al del loco, pero no tiene por qué ser lo mismo. El villano resentido, este es el que normalmente va buscando una venganza. Y creo que está luego el villano, el ser que se transforma en villano por una necesidad mayor. No es el camino que escogería en un primer momento, pero con el fin
de obtener un bien mayor, ya sea por sacrificarse por sus seres amados, escoge un camino que no es ético ni es el mejor de todos. Y al final, con ese rozamiento continuo con el mal, acaba transformándose en una mala bestia. Entonces yo creo que esos son más o menos todos. Me he dejado algunos, si es que me he dejado, si se me ha olvidado alguno, pues decid. Bueno, no sabría yo ahora cómo catalogarlos tampoco per se, pero sí está lo que te has mencionado, el típico que está loco porque tiene una locura en su propia cabeza. Y el último que has mencionado, el de que no es el camino que había escogido, pues por sus seres queridos o demás, o por otras circunstancias. Hay veces que simplemente tienen un sentido de lo que consideran que es lo ético, lo justo, lo que sería lo equilibrado, lo que les lleva a hacer acciones que son poco éticas. Entonces, en ese sentido hay algunos villanos que puedes llegar a empatizar con ellos, porque no es que sean malvados, pero sus acciones no son éticas y conllevan muchas veces asesinatos, catástrofes o acontecimientos no están apoyados por mucha parte del resto de humanidad. Thanos. Exactamente, es el primero que me viene a la cabeza. A ver, el villano más peligroso es aquel que piensa que está haciendo el bien, porque realmente él cree en su foro interior que lo que hace lo hace por un bien, como en el ejemplo de Thanos. Y eso le infunde un carisma y una pretensión y le dota de unas características. Él se piensa que es el héroe. Entonces es muy peligroso por eso. Ya, pero es que él lo hace en base a algo que él mismo vivió. Que sí, que está extrapolando y que se puede llegar a controlar esa situación de mil maneras sin tener que erradicar a todas las especies, la mitad de todas las especies del universo. Y es un método muy radical. Ahí es donde ya entra la parte de que es el villano. Pero él lo hace porque en su propio planeta vivió esa situación y ocurrió lo que él está pronosticando que va a ocurrir al resto. Sí, pero por ejemplo en este ejemplo la moralidad de Thanos es puesta, yo creo que se puede poner en duda, porque por mucho que lo haga por un bien mayor, que él se considere que está haciendo un buen mayor, realmente es lo que le dicen los héroes después. Le dicen, pero tú no has elegido desaparecer, ¿verdad? Porque él tiene la posibilidad de elegir quién no desaparece con el chasquido. Y él mismo no se puso al azar como puso con todo el mundo. Él mismo se dejó fuera del sorteo, por así decirlo. Entonces, no es muy consecuente con lo que cree. No, porque al fin y al cabo supongo que uno mismo nunca quiere morir. Supongo que ahí ya entra el hecho de las ganas de vivir que tiene uno propio, ¿sabes? Claro, pero entonces ya salta fuera de su regla. La regla que él decía que era la que iba a ejecutar, se la salta consigo. Claro, exactamente. Entonces por ahí lo pillas. Tiene un resquicio en esa moralidad que él se crea. Después él mismo lo hace para que las especies, como él mismo ha vivido, no se autoconsuman, no pasen hambre, no todo eso. Pero no ha tenido en cuenta especies que estén en un proceso de evolución inicial en el que tener un menor número de individuos les puede perjudicar hasta su extinción. Eso no se tiene en cuenta tampoco. Entonces, por ese lado lo está haciendo muy fatal, porque está evocando a especies a su extinción por su culpa. Sí, efectivamente. De ahí quizás el peligro que tiene, o sea, se cree, como habéis dicho, el bueno, y su soberbia es tal que no le importa tener que matar a quien sea para conseguir su objetivo. Tal vez la intención fuera buena, no digo que no, pero el caso es que lleva sus ideales al extremo hasta tal punto que, claro, no solamente se carga la mitad del universo, que eso ya es bastante grave, sino la gente también que ha tenido que matar anteriormente, que eso es otra cosa que no estamos mencionando. De todas formas, tú has dicho, Alma, que es efectivamente, no sé si es el más peligroso, sin duda es peligroso, pero hay otro que también podría ser más peligroso incluso que él, que es el loco. ¿Por qué motivo? Un loco piensa de manera distinta a lo que pensaría cualquier persona. Los actos son imprevisibles, no se pueden predecir y por lo tanto ahí el peligro. Quizá por esa razón aquí el ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza es el Joker.
Y el Joker se ha demostrado que es un enemigo al que Batman nunca ha conseguido derrotar en lo que se refiere a estrategia o a inteligencia, porque todos sus planes fallan en lo que se refieren a él, porque podría acertar o podría no acertar, y entonces es muy arriesgado establecer un plan perfectamente elaborado, porque el Joker se lo podría bien saltar. A ver, el Joker vive porque Batman no mata a nadie, porque lo ha apresado y lo ha capturado infinitas veces. Lo que pasa es que como Batman tiene un código ético muy puro, que él no quiere matar a nadie, pues siempre se sale con la suya. Sí, pero por ejemplo el Joker, si tuviese la posibilidad de conseguir el guante, lo haría por pura diversión. No con un motivo racional ni nada. Lo haría igual, pero por pura y mera diversión. Por generar el caos, que es lo que busca el Joker. A ver, generalmente un loco no suele detentar gran poder, porque por la locura tú puedes hacer actos random de maldad. Puedes tener cierta inteligencia que te conduzca a un lugar, pero realmente para llegar a altas cotas de poder que te puedan llevar a cambiar algo, por así decirlo, predominante, que no sea tu entorno, como en el caso del Joker, Gotham. O sea, el poder de Joker se queda en Gotham y de ahí no sale. O sea, no se puede aspirar a más. Para que un villano tenga esas altas cotas de poder, tiene que ser una cabeza ya más pensante. Por eso creo que un loco nunca puede llegar al aspecto de villano ultrapoderoso megalómano. No sé si lo has mencionado, pero también hay otro tipo de villanos que son los que están obligados por un villano mayor. Pues no sé si... ¿Te refieres a aquellos que están chantajeados o cómo? O influenciados de alguna manera, porque han capturado a su familia y no tienen más remedio que hacer caso a las demandas del malo. Pues claro, si no su familia sufre o cualquier otra excusa que quieras. Pero claro, eso ya no sería un villano. No, pero sería alguien si hace actos malvados, pero no porque sea villano. Lo que pasa es que en ese caso normalmente no te enteras de su historia secundaria en la que le motiva a hacer todo lo que hace hasta bien avanzada la historia. Entonces sí que se califica como villano porque tú lo conoces como tal, por las acciones que realiza. Lo que pasa es que más adelante en la historia se suele contar por qué las hace y entonces ya el espectador o el lector empatiza con él y dice, pobre hombre, si es que no es un villano realmente. Normalmente este tipo de villanos al final tienen una redención que los convierte pues en buenos. O mueren. O mueren. Lo que estaba pensando, o sea, bien dicho, porque no se me había ocurrido ahora. Estaba pensando en la redención y cuando has dicho o mueren, pues he dicho, vale, de acuerdo, efectivamente, esa es otra posibilidad. Ahora que no sé qué has dicho, Víctor, pero creo algo se ha activado en mi mente y me he acordado de los otros dos villanos que tenía en mente. El villano estúpido, que es bueno, no hay mucho que decir, ¿no?, de este, y luego el villano que es corrupto, que ha nacido, o sea, quiero decir, que me ha recordado a raíz de lo de que se puede chantajear. Hay gente que a lo mejor, no por chantaje, sino que se pasa al lado malvado, que simplemente porque se puede corromper, ya sea por poder o por dinero o cualquier otra cosa que le influye en su carácter. Entonces aquí sí que estaríamos hablando de un villano realmente, porque quizás en el primer caso es cierto que hace cosas malvadas, pero es más bien víctima, es una mezcla de víctima y villano, pero yo creo que sería más lo primero que lo segundo, mientras que en este caso, si se corrompe mediante cualquier cosa, cualquier factor que le pueda influir, entonces ya sí que estaríamos hablando de un villano realmente. Lo que viene a ser una mala persona. Pero normalmente los villanos, sobre todo en fantasía, no todos, pero muchos suelen tener historias muy tristes detrás, gente muy atormentada que les conduce a llevar ese tipo de vida. Pero este tipo de villano que tú dices, por ejemplo, lo encontramos, si hablamos de fantasía, en Juego de Tronos muchos de los villanos, por así decirlo, es que en Juego de Tronos casi todos son villanos, es verdad. En Juego de Tronos, pues yo qué sé, tendremos al Frey, es que encontramos un montón de estas características, es gente corrupta, es gente de maldad por maldad. Entonces eso. En otro tipo de literatura y otros géneros audiovisuales, es más común este tipo de villanos, en thrillers, en novela policíaca, en novela contemporánea de tragedias, etcétera. Es más común. En fantasía normalmente se tiende más al tipo de villano megalómano, al poderoso, al
con ansias de poder, etcétera. Y efectivamente, luego, mira, has dicho Juego de Tronos, ahí tenemos tanto al loco como es Aerys II, solamente que este solamente aparecería de referencia, no aparece como la serie como tal, y luego al villano estúpido, que es Joffrey Baratheon, ¿no? O sea, este tío lo peta, ¿eh? Este tío, pues ya os lo he dicho muchas veces, batió todos los récords en estupidez y en supervivencia. Un auténtico crack. O sea, yo creo que cuando digo estúpido, este tío se me viene a la mente. Bueno, pues es que fíjate que en ese mundo de Juego de Tronos sobreviven hasta bastante ancianos, casi todos los indeseables. ¿Cómo de indeseable tenía que ser Joffrey Baratheon para no llegar ni siquiera a su adolescencia? O sea... Era alguien que solamente con verle ya decías, joder, que alguien le mate, que alguien le pegue, aunque solo sea un sartenazo en la cabeza, para que por lo menos se le caigan los dientes, para que no pueda sonreír más, porque es que era odioso. No, pero es lo que dice Alma, en Juego de Tronos hay tantos que se catalogarían como villanos que puedes ponerle a cada uno de ellos una categoría distinta. Sí, pero casi todos son villanos mezquinos, si te fijas. Yo creo que Joffrey en este caso tiene un poco también de loco. Ya no locura mental mental sí, pero no locura mental por enfermedad, sino por inconsciencia, por ser joven. Pero yo creo que sí que está enfermo mentalmente, ¿eh? Es un psicópata. Sí, es un psicópata de manual. Sí, pero también se le junta el que es joven y es muy influenciable. Entonces, igual él reaccionaría de una manera a cierta situación, pero por lo que le decía su madre o por cómo reaccionaba la gente de su entorno o lo que fuese, cambiaba de opinión muy rápido. Entonces... tiene un poco también de eso, de característica de loco, porque no sabes qué va a hacer. Es un psicópata. Sí, incluso cuando va a matar a Ned Stark, a condenarle, su propia madre, Cersei, que también es una villana, le dice que no lo haga. O sea, es que nadie quería que lo matase, pero él dice, por mis huevos lo hago. ¿Por qué? Porque es un psicópata, realmente. Si se ve en la serie, se ve en los libros, le encanta matar animales, por verlos sufrir, etcétera. O sea, es un psicópata de manual. Sí, el otro que también estaba también un poco oído de la olla, que creo que todo el mundo también odia, es el bastardo de Roose Bolton. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero joder, fíjate tú que ese también, hablando de torturar, era un auténtico genio. Entonces, sí, estaríamos tocando pues otro villano de esos que dices, pues también loco o no sé, enfermo también mental, porque es que te sorprende hasta qué punto puede llegar su crueldad, que no sabes si es que si algo le ha pasado, si hubo un hecho, un acontecimiento en su pasado que lo traumatizó y explica su forma de ser. Pero en cualquier caso es otro villano que podríamos catalogar en la misma categoría que estamos mencionando. Tú te refieres al de los desollados, ¿no? Sí, al hijo bastardo. Sí, justo, los despellejados estos, sí, que despellejan a los hombres. Efectivamente, no me acuerdo, ya os lo he dicho, no me acuerdo también, un indeseable. Esa parte sí que es verdad que vi gran parte de la serie y creo que me quedé por esa parte de ahí. Yo dejé de verla, entonces sí que es verdad que el torturador ese le faltaba un tornillico o dos. Bueno, y luego está otro tipo de villano, que no sé si lo has dicho, que yo creo que es importante mencionar. Y es ese villano que, aunque sea un villano propiamente dicho, porque no es moralmente bondadoso y realiza acciones pues poco loables, por así decirlo, pero con el que empatizas de tal modo que hay veces que incluso desearías que ganase. Yo creo que este también es importante. Este tipo de personaje creo que, claro, no sabría que... Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero creo que sí, efectivamente, es importante dar a conocer su existencia, porque ya sea por los motivos, o por su forma de ser, o quizás por su experiencia traumática, porque a veces pasa que uno se ha vuelto malvado también por lo que ha pasado. Aquí también quizás sea un resentimiento, pero también, ya sea por su forma de ser, de que no se deja llevar por sus impulsos primarios, pues efectivamente yo creo que a más de alguna que otra vez me ha pasado que efectivamente deseo que gane el malo. No sé si a alguno de vosotros también os ha pasado esto.
Yo tengo varios ejemplos, si queréis compartir, a ver si os parece también. Para mí Magneto es uno de estos personajes, porque es un personaje que realmente no es malo per se. Lo que pasa es que lucha por la que considera su raza, que es la de los mutantes, que en el momento de su existencia realmente están vapuleados, porque los humanos no los tratan nada bien. Claro, les pero es que tienen miedo. ahí partimos ya de la base de, ¿realmente él es el villano o la Claro. humanidad? Porque la humanidad tela, el ser humano normal Claro. y corriente tela lo cruel que es. Entonces, no estoy yo tan seguro. Estoy de acuerdo contigo, yo empatizo bastante con él porque no estoy tan seguro de que sea el villano. Sí que sus actos pueden ser bastante duros, pero es que yo creo que hasta se ve obligado a hacer eso. Sí, porque él considera que o es una raza o es la otra, porque realmente a los mutantes, en cierta manera, los están exterminando. Entonces, claro, es como una lucha de o vosotros o nosotros. Él lo ve así, no lo ve como Xavier, que es como una especie de monje zen. Entonces, claro, realmente yo no creo que sea mala persona, sin embargo, es el villano. Con eso me quiero decir que hay villanos a los que realmente empatizas y desearías que ganasen ellos. Sí, sé lo que quieres decir. El Magneto, sí, o sea, reconozco que obviamente tiene sus motivos y también, o sea, podríamos decir que es también como una mezcla. También podemos decir que lo que le actúa a moverse de esta forma es también por lo que le pasó cuando era niño, ¿no? A él, bueno, no sé si es que le torturaran, pero le separaron de su madre, de sus seres queridos, y entonces eso sin duda le influyó a ser como es. Entonces también podríamos decir que influye una parte del villano resentido contra la sociedad y contra la humanidad que le ha tratado así de mal. Sí, tal cual. Y que además, por miedo seguramente, el tema de los mutantes, la humanidad experimenta con ellos, los tiene como arrinconados, ocultos, no quieren que se hagan fuertes en colectivo. Entonces, sí que es verdad que puede ser que sea por miedo. Ese miedo y que les lleva a hacer ciertas acciones, pues provocan, pues eso, que pues Xavier es más un monje, como dice Alma, en plan todo zen, todos podemos ser amiguitos, y Magneto ve que no, que se está yendo de madre porque por mucho que él quiera que sean amiguitos, siguen experimentando con mutantes, siguen torturándolos, y es ese momento en el que dice hasta aquí. En el chat nos están diciendo Lothar, dice top 3 de villanos ever es Joker, Freezer y Moriarty. Pues Cañas nos dice que Darth Vader tiene que estar en el top 3 también. Sí, desde luego. Es que Darth Vader, no nos confundamos, es el Sith por excelencia, yo creo, ¿no? Porque cuando es Star Wars, la oscuridad y ves ni ves, oyes el sonido de la máscara ahí, te dice que Darth Vader está ahí, y con su traje, su imponente máscara y su altura, es que solamente verle ya te acojonas. Además suele estrangular a sus víctimas. Es que efectivamente tiene que estar en el top 3, por encima incluso de Darth Sidious, yo diría. Mira, dice Lothar que para él Vader no es un villano. Es que entramos en esa dicotomía que existe, porque con Vader puedes empatizar perfectamente. Es un villano porque al final se convierte al mal, pero también luego tiene su redención y vuelve al bien. Entonces, yo creo que es una figura que evoluciona muchísimo. Sí que es el villano, pero es un villano con el que empatizas, entiendes por qué le pasa lo que pasa y bueno, tiene mucha evolución. También es un héroe. Hay una gran parte de su historia que realmente es héroe. Sí, el Vader es también, claro, o sea, hemos mencionado diferentes clases de villanos, pero claro, luego empiezan las mezclas y ahí nos podemos tirar toda una vida, porque Vader es, digamos, la mezcla del villano que quiere salvar a Padme, ¿no? Porque persigue un fin que es loable y noble, pero los medios que utiliza son despreciables. Y luego, por otra parte, también podremos decir que es el villano que se puede corromper. Sidious le corrompe también por sus ansias de poder. Anakin, siempre es cierto que tenía esa ansia de conseguir poder, y entonces Sidious le atrapa por ahí, y entre que su ambición y quiere salvar a Padme, su ser querido, pues entonces lo acaba corrompiendo. Sin embargo, no es 100% malvado como, por ejemplo, Freezer.
Freezer sí que podemos decir que es maldad pura y dura, el villano que siempre se ha conocido desde el principio de nuestros tiempos. Pues vamos a ir dejando este episodio por aquí y ya dejamos este tema para otro. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del territorio prohibido en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es el email del programa, donde podréis pedirnos que toquemos algún tema en concreto que os guste, o si queréis participar, o darnos ideas, lo que sea. Después, Alma tiene su Facebook, la podéis encontrar como @alma_minguezherrera. Jaime tiene Instagram, lo podéis encontrar como @jbarongrau, barón con B, y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Recordad de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya bien, aventureros, id con cuidado en el camino y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, aventureros, y recordad, sed malos, que las reglas están para saltárselas.